mi nombre es Stephanie y estoy acompañándolos hoy en un nuevo encuentro con Jesús. Quiero contarles que estoy en la tierra de Canaán. Canaán, ¿se acuerdan? En alguna parte de la Biblia está en la tierra de Canaán y hoy vamos a aprender quién nació en esa tierra. Pero antes de empezar este encuentro con Jesús, vamos a ir a un movetón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escuchar la música que va a sonar y a medida que suena vamos a hacer los movimientos que más nos gusten, los más locos que nos guste hacer. Y cuando para la música, paramos de hacerlo, quedamos como estatuas. Y así sucesivamente. Vamos a ponernos de pie y vamos a nuestro movetón. Listo, niños, ya vamos a hacer nuestro movetón. Entonces vamos a escuchar la canción, vamos a hacer los movimientos más alocados que más nos gustan y quedamos estatuas cuando pare la canción, ¿listo? Entonces vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Ya, acabamos. Entonces, como ya estamos súper preparados para la alabanza, vamos a usar toda esta energía que tenemos para alabar al Señor. Vamos a ir. Dios le dijo a Abraham: vete de esta tierra a la que te voy a mostrar. Mira cuántas estrellas hay, como el número de ellas te voy a multiplicar. Y Abraham obedeció a aquellas palabras que el buen Dios le prometió. Un hombre de fe, un hombre de fe puede confiar. Un hombre de fe era Abraham. Un hombre de fe seguro está en que el Señor cumplirá. Y cuando Dios pidió a Abraham: entrégame a tu hijo, a quien amas de verdad, ni un instante él dudó, y en ese momento un carnero Dios proveyó. Y Abraham obedeció a aquellas palabras que el buen Dios le prometió. Un hombre de fe era Abraham. Un hombre de fe puede confiar. Un hombre de fe de fe seguro está en que el Señor cumplirá. Un hombre de fe era Abraham. Un hombre de fe puede confiar. Un hombre de fe era Abraham. Un hombre de fe seguro está en que el Señor cumplirá. ¿Qué tal esa alabanza? Me encantó. Entonces, para poder continuar con nuestro encuentro del día de hoy, voy a volver ¿a dónde? A la tierra de Canaán. ¡Vamos! Ya volvimos a nuestro propósito del día de hoy. El día de hoy vamos a aprender que podemos confiar en Dios en todo momento. ¿No les ha pasado que a veces ustedes oran a Dios por algo y no llega?
y ustedes dicen, Dios mío, ¿será que sí? ¿Será que no? Y te dicen, sigue orando, y tú dices, pero yo ya he orado mucho y no sucede. Hoy vamos a aprender una historia muy especial que nos va a contar cómo podemos confiar en Dios a pesar de que no podamos ver una respuesta a una oración o que no podamos ver lo que nosotros esperamos. Y debemos recordar que siempre podemos confiar en Él. Pero antes de cumplir el propósito del día de hoy, quiero decirles el versículo que va a guiar todo nuestro encuentro. Este versículo lo encontramos en Hebreos 13:5. Y este versículo nos dice, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Es una hermosa promesa que Dios nos da el día de hoy. Pero para poderlo entender, yo tengo un personaje muy especial de Redil Kids. Hoy voy a invitar al Chef Pepperoni. Con el Chef Pepperoni vamos a hablar de la enseñanza del día de hoy y vamos a aprender muchísimo de por qué Dios nos ha prometido en su palabra que nunca nos dejará ni nos abandonará. ¿Listo? Entonces vamos con nuestro Chef Pepperoni. ¿Listo? Ahora vamos con mi invitado del día de hoy. Mi invitado apareció el año pasado. El año pasado, en pandemia, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de Paco? Paco un día fue a comer a un restaurante súper delicioso y habló con el Chef Pepperoni. Si ustedes lo conocen o han hecho manitas en acción deliciosas con él, van a recordarlo. Entonces, démosle la entrada, un aplauso muy grande a nuestro Chef Pepperoni. ¡Hey, amici! ¡Alegría! ¡Adelante! Hola Redilitos, hoy estoy muy contento de estar con todos ustedes porque hoy vamos a aprender de un gran héroe de la fe. ¿Saben cuál es su nombre? ¡Exacto, Abraham! Sí, pero ¿tú sí te sabes bien la historia? No mucho. ¿Me la podrías contar? Claro que sí, la vamos a contar con mis personajes. ¿Quieres escucharla? ¡Claro que sí! Vamos a verlo. Bueno, Chef Pepperoni y Redilitos. La historia empieza así. Abraham y Sara eran esposos y ellos estaban muy adultos y ellos querían ser papás. Pero pasaban los años y ellos no podían ser papás. Pero Dios le había prometido a Abraham que sería papá de multitudes. Y ellos decían, pero si me prometiste que iba a ser papá de multitudes y ya estábamos muy viejitos, ¿cómo iban a hacer para tener tantos hijos? Imagínate. Después, un día, unas personas fueron a visitar a Abraham y a Sara y ellos le dijeron que Dios les prometía que les iba a dar un primogénito. Entonces, empezó a pasar el tiempo y no llegaba ese primogénito. E imagínate que ellos estaban tan viejitos, muy viejitos, tenían como unos 120 años, muy viejitos, y ellos decían, pues obviamente ya no vamos a tener hijos. Pero la promesa se cumplió, y Sara tuvo un hijo y lo llamaron... Abraham. No, pues ¿No? Chef Pepperoni, se llamaba Isaac. ¡Oh! Isaac fue el nombre del hijo de la promesa, no se llamaba Abraham. Aunque a veces hay papás que les gusta ponerle sus nombres a sus hijos, pero en este caso era Isaac. Un día ellos estaban muy felices, pues porque imagínate, después de tantos años, por fin tuvieron a su hijo. Y un día Dios puso en prueba la fe de Abraham. ¿Sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Pues imagínate, Chef Pepperoni y Redilitos, que Dios le dijo a Abraham que debía sacrificar a su hijo Isaac. ¿Sí sabes qué es sacrificar? ¿Sacrificar a su propio hijo? Sí. ¿Ustedes saben qué es sacrificar? ¿Tú sabes qué es? ¿Matarlo? Sí, decía que debía matar a su hijo. Antes, en los tiempos antiguos, las personas sacrificaban animales para perdón de pecados. Y eso era lo que debía hacer Abraham con Isaac. Pero, ¿quieres saber qué pasó? ¡Claro! Pues imagínense que Isaac y Abraham un día se despertaron súper temprano y Abraham le iba a hacer caso a Dios. Iba a sacrificar a Isaac. Isaac cogió su maletica y empezaron a subir ese monte. Isaac preparó un leño grandísimo para poner el sacrificio. Isaac no tenía ni idea que él iba a hacer el sacrificio. Y adivina qué pasó, Chef Pepperoni. ¿Qué pasó?
Cuando llegó el momento de poner a Isaac en el sacrificio, Isaac le preguntó a su papá, papá, ¿y dónde está el carnero para el sacrificio? Y Abraham estaba muy triste porque él iba a obedecer a Dios, él iba a sacrificar a su hijo. Pero en ese momento del cielo bajó una voz que dijo, Abraham, detente, ya sé que tú confías en mí. Y Abraham pudo confiar en Dios. Él obedeció hasta el final a pesar de que iba a sacrificar lo más importante, que era ese hijo que había esperado por tantos años. Muchos años. Y por eso él es llamado el padre de la fe. Él confiaba que si Dios le había dado esa orden era porque era un plan de él. Pero el plan que tenía Dios era mucho mejor. En ese momento apareció un carnerito, en un momentico en cualquier parte apareció un carnerito. Y el carnerito fue el sacrificio ese día. ¿Quieres saber qué sigue pasando con los sacrificios? Claro que sí, profe Steffi. Pues imagínense que anteriormente decíamos que para perdón de pecados había que sacrificar algún carnerito, algún animalito. Jesús murió una sola vez por todos nuestros pecados. Eso quiere decir que ya no hay que en ese entonces no tocaba volver a matar ningún animalito ni hacer ningún sacrificio para perdón de pecados porque ya solo Jesús con su muerte cubría todos nuestros pecados. Wow, profe Steffi, o sea que ya hoy en día no toca hacer ningún sacrificio. No, el sacrificio es pedir perdón a Dios porque Él nos escucha cada vez que les pedimos perdón y Él siempre va a perdonar nuestros pecados. Fue un solo sacrificio para toda nuestra eternidad, Chippeperoni. Estuvo muy increíble esa historia. Gracias por enseñarme esa gran historia. Claro que sí, Reelitos. La historia de Abraham es una historia que nos motiva porque Abraham confió hasta el último momento en que Dios iba a hacer algo especial. Así es, Reelitos. Abraham es una gran prueba de un héroe de la fe. Él confió en Dios hasta el último tiempo, como nuestro versículo del día de hoy. Jamás te dejaré y nunca te abandonaré. Eso nos promete el Señor. Entonces, Chef Pepperoni, muchas gracias por venir el día de hoy. Queremos invitarte a muchos más encuentros para que aprendas más acerca de Jesús. Claro que sí, estaré esperando con ansias a que llegue ese día. Claro que sí, Reelitos. Ahora vamos a continuar con nuestro encuentro. ¡Qué enseñanza bíblica tan linda! La verdad, la historia de Abraham, de Sara e Isaac me gustan mucho porque denotan que en realidad hay una confianza total en Dios. Imagínense que todo lo que oró Abraham, todo lo que esperaron por tantos años, y Dios le pidió que lo sacrificara. Sacrificara, pero ya entendimos qué significa el sacrificio, ¿cierto? Dios lo que quería probar era la confianza de Abraham en él. A veces cuando pasa el tiempo y no vemos respuestas o cuando pasamos por situaciones muy difíciles, estamos en una prueba de fe. Así como Abraham duró muchos años esperando una promesa, la obtuvo y aún así Dios se la pidió, nosotros podemos pasar por situaciones en donde nuestra fe pasa por fuego. Entonces, ¿estás dispuesto a pasar esas pruebas de fe de la mano de Dios? ¿Recuerdan el versículo? Nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Quiere decir que en toda situación Jesús va a estar con nosotros y Él siempre nos va a dar las fuerzas para poder confiar en Él. El reto del día de hoy es que yo decido confiar en Dios. ¿Tú decides confiar en Él? Y en este voto de confianza, yo quiero que oremos. Necesitamos orar para tener fuerzas espirituales para poder tener fe. Entonces, yo voy a hacer dos momentos. Primero, vamos a repetir la oración que yo voy a guiar. Si tú eres nuevo, la primera vez que te conectas con nosotros, quiero que repitas esta corta oración. Si tú ya me conoces, también puedes hacerla. Entonces, vamos a repetir esta oración. Amado Dios, te doy gracias por el día de hoy. Gracias por enseñarme que puedo confiar en ti porque nunca me vas a dejar y nunca me vas a abandonar. Te pido que perdones todos mis pecados y que todos los días pueda acercarme más
y más a Jesús en tu santo nombre. Amén y amén. Ahora déjame orar por ti. Yo quiero orar por tu fe. Señor Dios, en esta hora oro por este pequeño y esta pequeña. Yo te pido que tú lo llenes de fortaleza para los momentos difíciles, que hoy en su corazón quede el mensaje de que tú siempre estás con él y con ella. Yo oro para que cada papito, cada mamita aprenda y pueda vivir esta realidad en que podemos tener siempre la solución con la fe. Te pido que cada papito, que cada mamita, que cada familia que nos está escuchando el día de hoy pueda fortalecer su fe en ti y pueda entender que tú siempre vas a estar con ellos. Lo oro en esta hora en Cristo Jesús. Amén y amén. Después de todo lo que hemos hecho el día de hoy, vamos a ir a nuestras manitas en acción. Sí, vamos a buscar nuestra plantilla que está en el grupo de padres, en el Drive, y los que no la pueden imprimir, si tú no tienes forma de imprimirlo, no te preocupes, tú solamente lo abres y puedes dibujarlo para poder hacerlo. Mientras tanto, voy a traer los materiales. Para las manitas en acción de hoy vamos a imprimir nuestra plantilla. Esta plantilla tiene nuestro versículo del día de hoy y paso a paso vamos a ver cómo la vamos a desarrollar. Vamos a ver. Listo, chicos, entonces ya tenemos nuestra plantilla, la que les estaba mostrando, y yo traigo un papel amarillo. A mí me gusta mucho el color amarillo para hacer mi carpita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar la medida de nuestro triángulo, vamos a sacarla en nuestro papel. No sé, ustedes pueden, si quieren, calcarla encima, ponerla encima y rayarla con un lapicito para que den la forma, o pueden usar el papel y doblarlo, encontrando en dónde van a hacer los dobleces. Pueden hacer un primer doblez acá y pueden hacer otro doblez acá. Y ya saben cuál es el tamaño de nuestro triángulo. Después del tamaño de nuestro triángulo, vamos a recortar. Listo, yo ya recorté mi triángulo. Ahora vamos a hacer un corte por la mitad. No vayas a salirte, solamente un pedacito. Y la primera parte de mi capa está lista. Vamos a hacer como si estuviéramos en un campamento y abriésemos la puertica de nuestro campamento. Pero antes de pegarla, aquí vamos a dibujar algo especial. Dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Yo, por ejemplo, voy a dibujar a mi papá. Mi papá ha estado enfermito estos días, entonces yo voy a dibujarlo porque yo sé que Jesús nunca va a dejar ni abandonar a mi papá. Entonces yo voy a dibujar a mi papá. Yo dibujé a mi papá. Mi papá estos días ha tenido un poquito de dolor en el corazón. Entonces yo estoy pidiéndole a Dios que no lo abandone y nunca lo deje y que él pueda ser sano. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a poner mi carpita encima y vamos a pegar en la parte punteada, vamos a pegar nuestro papel de la carpita. Para eso vamos a usar nuestro pegantico. Listo, niños, ahora vamos a pegar solamente los bordes. Ay, yo me hice un poquito encima del versículo. Vamos a bajarlo un poquito. Eso. Yo puse la carpita encima de mi papá. Y esta carpita, cuando la abrimos, ahí voy a ver a mi papá sano. Esta carpita la podemos dejar abierta. Si tú quieres, también puedes decorar la parte de atrás de la carpita. Puedes hacerle como si estuviera cosidita, puedes dibujarle todo lo que tú quieras. Y no se te olvide colorear los árboles. Yo voy a colorearlos de color verde. Yo coloreé mis arbolitos verdes. Ahora voy a colorear el tallo con un cafecito.
Listo chicos, estas son mis manitas en acción. Partiendo del versículo que dice que Dios nunca me va a dejar ni me va a abandonar, yo quise dibujar a mi papá porque sé que nunca lo va a dejar y nunca lo va a abandonar. Si tú tienes alguna petición de oración o algún milagro que tú quisieras ver, puedes dibujarlo en la carpita y puedes dejarla abierta o cerrada. Entonces, puedes compartirnos tus manitas en acción si quieres en el grupo de padres. Estas fueron las manitas en acción para el día de hoy. Yo espero que no olviden todo lo que aprendimos hoy. Hoy aprendimos que Dios nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Y que podemos tener la fe de Abraham porque sabemos que hasta el final Dios nos va a acompañar y nos va a respaldar en todo lo que hagamos. No olvides conectarte el próximo domingo en un nuevo encuentro con Jesús. Más bien, yo me voy a otro sitio. Ya me quedo aquí en la tierra de Canaán. Hoy aprendí cosas muy hermosas. La verdad, yo he tenido tiempos en los que he tenido que esperar respuestas a oraciones. He tenido que esperar a veces mucho tiempo para poder ver milagros. Pero siempre he entendido que Jesús ha estado a mi lado. Jesús siempre ha caminado de mi lado cuando estoy feliz, cuando estoy triste. Y eso es una forma de entender que Él nunca me ha dejado y nunca me va a abandonar. El versículo de hoy quiero que se quede metido en tu corazón, porque Él nunca te va a dejar y nunca te va a abandonar. Entonces, para terminar el día de hoy, yo quiero que tú le digas esa palabra especial a tu mamá, a tu papá, que tú puedas compartir este mensaje especial. Y yo me quedo aquí en la tierra de Canaán, me voy a dar una vuelta para conocer más y más de esta hermosa tierra. ¡Nos vemos! ¡Chao!